Seguimos con nuestro mensaje acerca de la ansiedad, segunda parte, la tiranía de las emociones. Sabemos que la ansiedad es una respuesta emocional que se presenta en el sujeto ante situaciones que percibe o interpreta como amenazantes o peligrosas. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de la ansiedad? Mateo 6, 25, 34. Curiosamente, estuve viendo en una versión que suelo usar mucho para estudiar, una aplicación que suelo usar mucho para estudiar llamada YouVersion, en la que uno puede usar cada versículo con todas sus versiones y hacer notas, recordatorios, marcadores y demás. Y sacaron una noticia que el versículo más buscado en las redes y más buscado en esta aplicación fue este. Mateo 6, 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda la gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. La palabra que en español se traduce como afán, en el Nuevo Testamento es la palabra griega merimnao, que significa tener la mente dividida. Merizo, dividir, nous, la mente. El pasaje muestra 4 aspectos que generalmente nos ponen ansiosos: la comida, la bebida, el vestido, el futuro. El Señor sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas y Él cuida de su pueblo. Pero no es un cuidado para que nada nos salga mal o para que todo salga justo como lo pensamos. Pensar que la vida se trata de planear hasta la minucia para que tengamos plenitud solo nos hace querer tener el control, porque si se trata de que seamos nosotras, que se haga como nosotras queremos, si somos nosotras las que estamos en el centro, pues quién mejor que cada una de nosotras para tener el control de nuestras circunstancias. Pero esto es solo una fantasía necia del corazón, porque ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por mucho que te afanes, por mucho que dividas tu mente, nada peor en medio de circunstancias difíciles que querer tener el control. Es como tirar cada vez más de esa soga que divide la mente. La preocupación divide la mente entre vivir en el gozo de la dependencia de un Dios soberano y bueno, que hace según su perfecta voluntad, y nuestras necesidades no resueltas según nuestros planes y anhelos. Todo este tema de la ansiedad responde a nuestra doctrina sobre la voluntad de Dios. Es decir, aún estando persuadidos de que Él es soberano, hay algo que en nuestra teología no está bien. Hablo de aquello que creemos de Dios en lo más profundo de nuestro corazón, no aquello que diríamos en voz alta o que argumentaríamos en un debate teológico, sino de aquello que creemos como solapadamente, en silencio, un debate pero interno, en el silencio de nuestro corazón oscuro. Puedo ver 2 formas equivocadas de relacionarnos con la voluntad de Dios. Una, no confiamos en que la voluntad de Dios sea buena para nosotras. Le tenemos tanto miedo al dolor y amamos tanto la comodidad y por eso somos tan ansiosos. Volvamos a la definición de ansiedad.
Es una respuesta emocional que se presenta en el sujeto ante situaciones que percibe o interpreta como amenazantes o peligrosas. Me gusta esto que nos aporta la definición y es el énfasis en la interpretación, porque que interpretemos algo como una amenaza no significa que realmente lo sea. O mejor aún, que lo que sea amenazado sea realmente importante. Hay realidades que interpretamos como una amenaza y la pregunta es, ¿qué amenaza? ¿Acaso mi comodidad? ¿Amenaza el tener? ¿O quizás mi identidad en eso que parece que no tendré o perderé? ¿El sufrimiento? ¿Amenaza la escasez? El estar competitivamente en desventaja, ya sea por la educación, por las posesiones o por tener el futuro resuelto. O a lo mejor tú que me escuchas en secreto, es una amenaza para ti que no se cumplan tus propios anhelos y planes como casarte y tener hijos. Nuestras emociones nos están revelando nuestro esquema de valores. Pero tú y yo hemos sido compradas por precio y ahora nuestro Dios está moldeando en nosotros un nuevo esquema de valores en Cristo, uno que perdurará en la eternidad, no aquello que será el polvo de nuestros pies, porque qué sentido tiene preocuparnos tanto por lo que en la eternidad no tendrá valor y descuidar lo que serán joyas y tesoros en el cielo. El Sermón del Monte nos da un esquema de valores eternos. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Ahí nos está hablando de una dependencia a Dios, contrario a la autosuficiencia, a confiar en nuestras propias fuerzas. Nos habla de los que lloran, bienaventurados los que lloran, un dolor por el pecado, arrepentimiento verdadero. Los mansos, bienaventurados los mansos, mansedumbre, es acoplarse a la mano de su amo y se extiende en una actitud humilde hacia los demás. Pero nadie es naturalmente manso. Hay personalidades que dan esa apariencia por ser callados o pasivos. La verdadera mansedumbre es un fruto del espíritu. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre de Dios, de su justicia, de su ley, de sus preceptos. Los misericordiosos. Ser misericordioso es modelar el Evangelio. Es tratar a otros más allá de sus méritos, porque de gracia recibimos y de gracia damos. Bienaventurados los de limpio corazón, los que procuran la paz, los que han sido perseguidos por causa de la justicia, ¿no? Nos habla de una lealtad teológica. Un esquema de valores diametralmente opuesto a los valores del mundo. En la medida en que abracemos estos valores, los afanes de este mundo no nos pondrán ansiosos, no dividirán nuestra mente. Romanos 8:28, les leo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aún esa situación dolorosa, la escasez, una pérdida, esa persona difícil, todo aquello que tiende a ponernos ansiosos, Dios la usará para bien. Y este pasaje nos da la definición del verdadero bien, hechos conforme a la imagen de Cristo. Esto plantea una dificultad. La voluntad de Dios en nuestras vidas es la cruz que cada uno debemos llevar. Por eso el falso evangelio de la prosperidad mueve masas y gana seguidores con tanta facilidad. Todo lo que digas será hecho. Es decir, que de la voluntad personal de cada quien a la realidad solo tenemos el breve paso de las palabras. Decir que creer en Cristo, al creer en Cristo, las palabras toman un poder tal que solo se tiene que declarar las cosas que se quieren y sucederán. Un falso evangelio donde cada seguidor de Cristo se convierte en soberano. Y
para que todo encaje en esa fantasía superflua, si las cosas no suceden como se declaran, es porque no se cree lo suficiente en Cristo o en ese poder de las palabras. Nada más anticristo que eso. El Señor fue varón de lágrimas y de dolor. Se sometió a la voluntad del Padre en todo. Esa fue su cruz, beber la copa de ira santa que debía ser sobre nosotros, su pueblo, para la gloria de su justicia. Y el segundo aspecto en el que equivocamos la voluntad de Dios, esa manera equivocada de ver la voluntad de Dios, es cuando la voluntad soberana de Dios nos paraliza. Vivimos en un tiempo de innumerables opciones a la hora de decidir. La expresión ciudadanos del mundo, que todos hemos escuchado, ¿verdad? Nos dice que cada quien no está limitado solo a las opciones de su país. La era digital abre puertas para trabajar en empresas multinacionales desde la sala de su casa. Puedes saber lo que opina alguien en Marruecos sobre algún debate actual desde la comodidad de tu cama. Si vas al supermercado, tienes más de 20 posibilidades a la hora de elegir una mantequilla. Los jóvenes no duran en sus empleos porque tienen esa falsa expectativa de que hay muchas opciones afuera, muchas oportunidades, que tienen un trabajo excelente que los está esperando, ese que los va a hacer plenos. No se casan ni tienen hijos porque no quieren tomar decisiones trascendentales. Entre tanta abundancia de opciones, llegamos a sentirnos abrumados y es común hallar que la gente pospone aún las decisiones más elementales, pero peor aún las trascendentales. Y la iglesia no escapa de eso. Por eso encontramos creyentes que, aún no son miembros de alguna iglesia y prefieren simplemente escuchar sermones por la red de algún pastor reconocido, participar en debates y que todo quede en la oscura indecisión, tomando la verdad como una opción. Cada decisión se siente como algo peor que no tomar ninguna decisión. Tener que tomar una decisión es mucho peor que estar en la fantasía de que tenemos muchas opciones y que en algún momento podemos decidir. Y cuando sí tomamos una decisión, terminamos con remordimiento, pensando que tal vez debimos haber elegido de otra manera. Todos los creyentes nos enfrentamos diariamente a la toma de decisiones. ¿Dónde vivir? ¿Qué trabajo aceptar? ¿Con quién debo casarme? ¿Cuántos hijos tener? ¿A qué iglesia asistir? ¿Cómo servir en la iglesia? Algunos llegan a sentirse desesperados por conocer la voluntad de Dios para su vida y quedan como paralizados, simplemente tratando de descifrarla. Es normal que pensemos que si Dios tiene aún hasta los pelos de nuestra cabeza perfectamente contados y que si Él tiene un propósito con cada uno de nosotros, ¿por qué no simplemente nos lo hace saber? El punto es, ¿le interesa al Señor hacérnoslo saber? Noto con mucha frecuencia entre nosotras expresiones como estoy esperando que el Señor me muestre cuál es su voluntad frente a esto o aquello. Es equivocado hablar de la voluntad de Dios como un acertijo que debamos darnos a la tarea de descifrar antes de tomar una decisión para hallar plenitud en nuestras vidas. La voluntad de Dios en la Biblia nos muestra dos lados. La voluntad decretiva de Dios y la voluntad preceptiva de Dios. La voluntad decretiva de Dios, esto se refiere a lo que Dios ha ordenado. Todo ocurre conforme a los decretos soberanos de Dios. Y todo lo que Él decreta va a pasar. La voluntad de Dios en sus decretos no puede ser frustrada. Y la Biblia no nos enseña que Él se la muestra a su pueblo anticipadamente. Algunas veces podemos verla en el devenir de la historia, al mirar hacia atrás. Su voluntad decretiva es secreta.
Efesios 1:11, veamos qué nos dice. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Este versículo nos está hablando de la voluntad decretiva de Dios, de sus decretos. Mateo 10:29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Estos versículos nos muestran la voluntad decretiva de Dios, ¿cierto? Sus decretos. La voluntad preceptiva de Dios, esto se refiere a lo que Dios nos ha ordenado, a sus preceptos, a lo que desea de sus criaturas, la manera como Dios quiere que vivamos. Y esa, hermanas, sí puede ser ignorada. Esta es la voluntad que nos da a conocer, que Él nos da a conocer en su palabra y que obra en nuestros corazones para guiarnos a vivir de acuerdo a ella. Primera de Juan 2, del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Acá vemos el otro lado, ¿verdad? De la voluntad de Dios. La voluntad preceptiva de Dios. Está hablando en este pasaje, la voluntad de Dios no se refiere a la manera en que Dios orquesta las cosas, sino a cómo Dios nos ordena vivir, ¿cierto? Acá, en este pasaje. Para el apóstol Juan, caminar en la voluntad de Dios es lo contrario a la mundanalidad. Hacer la voluntad de Dios significa decir no a los deseos del cuerpo, a la codicia de los ojos y a la arrogancia de la vida. Veamos esta, Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hacer la voluntad de Dios expresada en sus deseos significa hacer lo que a Él le agrada, la voluntad preceptiva de Dios. Todos somos doctrina, tú y yo somos doctrina. Hacemos de acuerdo a lo que creemos de Dios. Y es esa doctrina lo que hace que nos pongamos ansiosas. Y particularmente esa doctrina en relación a la voluntad de Dios. Me encuentro con algunas de ustedes que a veces se acercan a mí a preguntar, a pedir un consejo, con enredos en la mente acerca de la doctrina de la voluntad de Dios. Y bueno, en esto todos estamos creciendo, ¿no? Siempre estamos creciendo en el conocimiento de Dios. Y cada vez comprendemos mejor una doctrina y nuestras vendas de los ojos van siendo quitadas. Lo cierto es que es muy común encontrarse con que tendemos a fusionar estos dos lados de la voluntad y a expresarnos acerca de la voluntad de Dios como un acertijo que tenemos que descifrar antes de tomar una decisión. Decimos como que necesito saber o que Dios me muestre su voluntad frente a esto que me está pasando. Porque finalmente pues Dios guía a su pueblo y por supuesto que Dios guía a su pueblo, pero su guía no consiste en mostrarnos su voluntad decretiva y particular para cada uno de nosotros antes de que suceda. Ni tampoco nos ha prometido que sería así. Entonces, cuando tenemos que tomar decisiones, pedimos a Dios sabiduría. Y la sabiduría de Dios es conocimiento de Dios aplicado a la vida. Es vivir la palabra.
En Efesios 5, del 15 al 16, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Aquí nos está hablando de que lo que necesitamos es sabiduría, ¿cierto? No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Lo bueno es que la palabra sí nos enseña a pedir sabiduría. No nos enseña a estar pidiéndole a Dios que nos diga cuál es su voluntad particular para cada una de nosotros, en cada aspecto de nuestras vidas, antes de que suceda. Pero sí nos está enseñando a pedir sabiduría para tomar decisiones. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. A diferencia de su voluntad decretiva, el Señor no nos ha enseñado que debemos pedirle sobre lo que Él decreta que suceda, pero sí nos enseña a pedirle sabiduría. Vamos con este pasaje, Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En esta cita vemos la voluntad de Dios en sus decretos y la voluntad de Dios en sus deseos. ¿Pueden verlo? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios tiene secretos que solo Él conoce, sus propósitos inescrutables y su voluntad soberana, pero Él también ha revelado cosas que debemos conocer y obedecer, sus mandamientos y su palabra, y es en relación a esto que pedimos guía. Cuando estamos frente a una situación y no sabemos qué camino tomar, estamos tratando de ver si nuestros motivos son correctos, si ocultamos algo en esa decisión que queremos, por la cual queremos inclinarnos. Queremos que el Señor nos guíe para que esa decisión que tomemos nos haga crecer en santidad, que realmente no nos aparte de Él, sino nos acerque cada vez más a Él. En ese sentido pedimos guía. Pero si bien podemos pedirle a Dios sabiduría, Él no nos carga con el peso de tener que adivinar su voluntad para con nosotros en cuanto a su dirección antes de tiempo. Dios tiene un plan específico para nuestras vidas, pero no es uno que Él espera que conozcamos antes de tomar una decisión. A muchos de nosotros nos da miedo tomar el trabajo equivocado, estudiar la carrera equivocada o casarnos con la persona equivocada y de pronto nuestras vidas se destruyan, ¿cierto? Quedaremos fuera de la voluntad de Dios, destinados al fracaso espiritual, relacional y hasta físico. Hacemos eso algunas veces porque queremos agradarle, otras veces porque somos cobardes y resulta mejor quedarnos en la indecisión que tomar una decisión. La voluntad de Dios no funciona de esta manera. Puede que tengamos las mejores intenciones en tratar de discernirla, pero más bien deberíamos dejar de sobreespiritualizar cada decisión. No nos basta su promesa de que Él estará con nosotros, sino que queremos que nos muestre el fin desde el principio y que nos demuestre que se puede confiar en Él. Queremos saber qué nos deparará el mañana en lugar de enfocarnos en obedecer durante el recorrido. Por ejemplo, una chica en una relación con una creyente, con otro creyente, pero que aún no sabe si ese muchacho es verdaderamente creyente o no, y quiere que el Señor le muestre anticipadamente si ese es el hombre que tiene para él, ¿cierto? ¿Para qué? Para saber si puede confiar en Dios. O sea, necesitamos que nos lo diga con anticipación para evaluar su voluntad y decir, sí, estoy de acuerdo con ella. Entonces, ahora sí quiero
buscar su voluntad. Es una cosa extraña los enredos que somos capaces de armar en nuestra mente, ¿no? Para estar en la voluntad de Dios no tenemos que escoger entre ser odontóloga o ingeniera, casada o soltera, sino decidir diariamente si vamos a buscar el reino de Dios o el nuestro, a someternos o no a su señorío, a vivir de acuerdo a sus reglas, no con las nuestras, para su gloria, no por vanagloria. La voluntad de Dios es que vivamos vidas santas. Si te casas, que sea para ser más santa, que tengas el trabajo que te ayude a crecer en santidad. Dios no se va a ver obstaculizado por tus decisiones. La voluntad de Dios no es algo que debamos descifrar para ser plenamente felices. No es un objetivo que podamos perder. Podemos desobedecer sus preceptos, pero nunca vamos a conseguir desviar sus propósitos. Bueno, con esto terminamos nuestro estudio, hermanas. Me gustaría escucharlas, si alguien tiene alguna pregunta, si quieren hacer algún aporte. Entonces, bueno, oremos para terminar. Gracias, Señor, por este espacio. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que obra siempre a través de ella, porque la claridad de tu palabra ilumina nuestros pensamientos, Señor. Nos ayuda a tomar decisiones, a no estar ansiosos, a confiar en ti. Gracias, Señor, por tu mensaje. Gracias por obrar en nuestros corazones, Señor, para amar tu palabra, para amar tu ley, para amar tus caminos. Te lo hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanas,